Bueno, vamos a empezar con una oración. Nos ponemos de rodillas ante el crucifijo acá. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que instruiste los corazones de tus fieles con la ilustración del Espíritu Santo. Haz que saboremos en el mismo Espíritu las cosas rectas y nos alegremos siempre de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Nuestra Señora del Carmen, San José, santos ángeles de la guarda. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pueden tomar asiento. Bueno, ya esta es la segunda charla del día de hoy. Vamos a hablar un poquito en esta charla sobre la pasión de nuestro Señor. La pasión de nuestro Señor, nos acercamos ya a la Semana Santa, ya mañana es el primer domingo de pasión. Ustedes van a ver que los altares tienen las imágenes cubiertas con una telita morada. Esa señal que da la iglesia como de luto, ¿no? Por el sufrimiento de su esposo, que es nuestro Señor. Esas palabras de San Pablo en el capítulo 2 de su epístola a los Filipenses, muy hermosas. Christus factus est pro nobis, obediensus quod mortem, mortem autem crucis. Cristo, nuestro Señor, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es un misterio enorme para nosotros, un ejemplo enorme también para nosotros de Dios obedeciendo. Dios obedeciendo, uno dice, impresionante. Por eso los santos nos dicen, oh polvo y ceniza, como que nos increpan, ¿no? Los santos. Mira que Dios se pone a obedecer y tú quieres mandar. Dios se somete y tú quieres someter a los demás. Entonces nos acercamos a este tiempo de pasión, un tiempo muy, muy hermoso también, pero debemos llegar a él, a ese tiempo, como con ese temor, ¿no? Ese temor y además, no solo con temor, sino con ese amor a Dios, ese misterio insondable de la pasión de nuestro Señor. No es, porque a veces podríamos tomarlo así, ¿no? Pero no es así, no es un simple relato de un cuentito, ¿no? Como algunos lo pueden tomar. Es ese abismo del amor divino. ¿Por qué nuestro Señor quiere morir? ¿Por qué quiere Dios? ¿Por qué quiere morir? Es también ese espejo en el cual nosotros debemos contemplar la gravedad del pecado. La gravedad del pecado y también esa enormidad de la deuda que un pecado nos hace contraer delante de Dios. Los santos dicen que una deuda, una ofensa se mide de acuerdo a quien se hace la ofensa. Si yo estoy por ahí jugando y le hago una trampa a mi compañero de fútbol, ¿no? Bueno, eso sí, lo voy a ofender, pero es algo, vamos a decir, pequeño, ¿no? Ahora bien, si yo voy y ofendo a mi hermano mayor, es un poco más.
¿no? Porque tiene autoridad. Pero si voy y ofendo a mi mamá o a mi papá, es mucho más, mucho más. ¿Por qué? Porque ya va creciendo como esa importancia, ¿no? En el personaje. Pero cuando ofendemos a Dios, ¿qué pasa cuando uno ofende a Dios? ¿Quién es Dios? Es un ser infinito en todo, en perfección, en sabiduría, en belleza, en amor, en todo. Dios es un ser infinito. Y por eso los santos nos dicen que el pecado tiene como ese carácter de infinito. ¿Por qué? Porque se hace contra un ser infinito, infinito. Entonces debemos entrar a este tiempo de pasión considerando esas dos cosas. Qué grave es el pecado que tuvo Dios que venir desde el cielo para pagar por el pecado, pero también qué enorme es esa deuda que contraemos por un solo pecado, por un solo pecado. Dice el profeta Isaías, vere languores nostros ipse tulit. Verdaderamente, Él tomó sobre sí nuestras debilidades. Y los santos padres no han cesado de meditar esas palabras, meditar cómo Dios toma sobre sí todas, absolutamente todas nuestras dolencias, nuestros pecados para pagar por ellos. San Atanasio nos enseña, el Verbo de Dios asumió un cuerpo capaz de sufrir para ofrecerlo por todos y así, mediante su muerte, destruir la muerte y renovar la vida. Si nuestro Señor no se hubiese hecho hombre, estaríamos perdidos. Perdidos, pero absolutamente perdidos. ¿Por qué? Porque como la falta, la deuda que teníamos contra Dios es de un carácter infinito, porque era contra un ser infinito, solo Dios, que tiene un ser infinito, podía pagarla. ¿Y cómo la podía pagar? Haciéndose hombre, y como hombre pagar por los hombres. Entonces ahí vemos realmente todo lo que Dios hizo por nosotros. Entonces vamos a meditar en primer lugar ese primer punto de la gravedad del pecado. ¿Qué grave es el pecado? El mundo no entiende de pecado. Incluso lo aplaude, lo defiende, le parece bien. Y también el mundo muchísimas veces persigue a las personas que no obran según el mundo, que no pecan. Los trata de tontos más o menos. Sin embargo, no es así. La fe nos dice que por un solo pecado grave, aunque sea de pensamiento o de deseo, si consentimos en un solo pecado, perdemos a Dios. Y morimos con eso, nos condenamos. Esa es la fe católica. Es la fe que nos entregó nuestro Señor. Y le duela o no al mundo, hay que predicarlo. El que muere con un solo pecado mortal se pierde. ¿Por qué se pierde con un solito pecado mortal? Porque un pecado mortal nos quita a Dios y sin Dios no podemos ir al cielo. Es muy sencillo. Evidentemente el que muere con un solo pecado mortal y el que muere con 1000 pecados mortales, uno va a estar en el fondo del infierno, ¿no? Y el otro un poquito más arriba. Pero en el infierno los dos. Por eso los santos han entendido la gravedad del pecado a la luz de la cruz. Si Dios, repito, tuvo que hacerse hombre para pagar por el pecado, es porque el pecado es algo grave, grave. Aunque todo el género humano se hubiese sacrificado en holocausto para pagar un solo pecado, no era necesario, no era suficiente. ¿Por qué? Porque iba a ser algo es un sacrificio ínfimo en comparación de lo que se necesita para pagar un pecado mortal, por ejemplo. San Anselmo escribe, en cur Deus homo,
¿Por qué se hizo Dios hombre? ¿Qué dice San Anselmo? No has considerado la gravedad del pecado, pues si la consideraras, verías que no hay nada más intolerable que ofender a Dios. Nada más. Porque quitar a Dios el honor que le es debido es una injusticia tan grande que no puede ser reparada sino por una satisfacción proporcionada. O sea, de un Dios hecho hombre. De un Dios hecho hombre. Y continúa diciendo San Anselmo, nadie puede satisfacer por el pecado sino Dios. Pero nadie debe hacerlo sino el hombre. ¿Por qué lo debía hacer el hombre? Porque fue el hombre que pecó. ¿Y por qué lo debía hacer Dios? Hacer Dios, porque solo Dios iba a ganar con un valor infinito, podía pagar con un valor infinito. Y dice San Anselmo, por eso era necesario que Dios se hiciera hombre, que se juntaran las dos cosas, Dios y hombre. Y eso es nuestro Señor, verdadero Dios y verdadero hombre. Como Dios, sus obras tienen un valor infinito y como hombre pagaba por nosotros. Este gran santo, San Alfonso María de Ligorio, añade, considera, alma mía, y nosotros, cada uno de nosotros en particular, debemos meditar. Entramos a este tiempo tan hermoso de la pasión, es la obra culmen del amor de Dios, es la demostración, vamos a decir, culmen del amor de Dios hacia los hombres, donde se va a sacrificar de una manera impresionante. Nuestro Señor, si hubiese querido pagar por mis pecados de otra manera, lo podría haber hecho. Podría haber, voy a sacar este crucifijo de acá y lo pongo de nuevo para pagar por el hombre. Eso tenía un valor en nuestro Señor infinito porque lo hacía Dios. Pero ¿cómo quiso morir nuestro Señor por nosotros? Destrozado. Destrozado. Hay ¿cómo se dice? Una película, ¿no? Se dice, de Mel Gibson, que es muy, muy, muy verdadera, ¿no? Los romanos eran tremendos. Los judíos tenían por ley solo dar 40 azotes. Y para asegurarse de no equivocarse daban 39, por si acaso, no conté bien. ¿Y cuántos daban los romanos? Hasta que se cansaban, hasta que no podían más. Y eran tipos así fuertes, muy fuertes. Y nuestro Señor se quiso someter a eso, a varios tipos de azotes, ¿no? Incluso azotes que desgarraban totalmente. Entonces, por eso nos dice San Alfonso, considera, alma mía, que cada pecado mortal es como si dijeras a Dios, apártate de mí, no quiero servirte. Cada pecado mortal que yo hago, le digo a Dios, con las obras, apártate de mí. Fueron las palabras del demonio, ¿no? Non serviam, no serviré. Y cada pecado mortal, aunque no lo diga yo con mis palabras, el que comete un pecado mortal lo dice con sus obras. No serviré. Arroja a Dios de su corazón. Una persona que está en gracia y se decide hacer un pecado mortal, arroja a Dios. No quiero servirte, le dice. Y este desprecio es el que llevó al Hijo de Dios a la cruz. Pagar por cada una de esas obras nuestras que expulsaron a Dios de nuestro corazón. San Bernardo, con lenguaje ardiente, o sea, con mucha caridad, dice, mira al hombre Dios clavado en la cruz y dime si el pecado es cosa ligera. Dime si el pecado es poca cosa que tuvo Dios que hacerse hombre en primer lugar, ya que Dios se haga hombre es un misterio para nosotros incomprensible, ¿no? Que Dios se haga hombre. Imagínense ustedes el bichito más bajito que ustedes se puedan imaginar y que ustedes tengan incluso cierta rechazo, ¿no? Decir,
y que ese bichito se equivoque, ¿no?, contra ustedes, le muerda un dedo, no sé. Y que tengan que pagar por esa ofensa. Pongan que esos bichos tengan uso de razón, ¿no? Pero no lo pueden hacer porque para pagarlo, el bichito es muchísimo menor que nosotros. Tiene que ser un bichito con la dignidad de una persona humana. Y que ustedes tengan la capacidad, el poder de hacerse un bichito como eso para pagar por todos esos otros. Todos. Dios nuestro Señor es una comparación totalmente que no representa nada en comparación de lo que hizo nuestro Señor. Nada. Porque Dios es un ser infinito. Nunca hay que perder eso de vista. Dios es un ser infinito. Y se rebajó a nada, a un ser humano, para pagar por el hombre. Entonces, debemos entrar en este tiempo de pasión deteniéndonos, pensando, meditando y dar un paso más, contemplando, ver a Dios, cómo se hace hombre, cómo sufre por nosotros, cómo se deja desgarrar su cuerpo por nosotros, cómo se deja clavar en la cruz. Por eso los santos amaban mucho la meditación de la pasión de nuestro Señor. San León Magno dice, son muy impresionantes estas palabras que dice San León Magno, dice, más gana una persona, más mérito tiene para un alma, una persona, llorar una vez, llorar por dolor del pecado, no por sentimentalismo, sino por dolor real del pecado. Entonces, más le vale a una persona llorar una sola vez, meditando la pasión de Cristo, que ayunar a pan y agua un año. Tanto vale lo que hizo nuestro Señor. Más vale a un hombre, a una persona, ayunar, llorar, meditando la pasión de Cristo una sola vez, que ayunar a pan y agua un año entero. Vamos a pasar entonces al huerto de Getsemaní, donde va nuestro Señor y entra en agonía. Miremos a nuestro Señor que sube, se arrodilla y empieza a orar a su Padre. Y empieza a sudar sangre nuestro Señor. ¿Por qué suda sangre nuestro Señor? En ese momento, nuestro Señor se le vino encima todos los pecados del género humano. Los pecados desde la creación hasta el último ser humano que va a existir en el mundo. San León Magno explica diciendo, el Señor quiso experimentar el temor y la tristeza, no porque su divinidad fuese débil, no fue por eso, sino para manifestar la verdad de su humanidad y enseñarnos a no desesperar en la tentación. Una de las razones. Pero veamos cómo todos los pecados de la humanidad entera van sobre nuestro Señor. Él va a pagar por todo y por eso suda sangre. Fue tanto el dolor que nuestro Señor sufrió ahí que era capaz de quitar la vida a cualquier otra persona. San Beda el Venerable comenta, suda sangre porque había de lavar con su sangre los pecados del mundo, todos. El pecado mío, del Padre Santiago de Jesús, los pecados de cada uno de ustedes también, los pecados de todos los hombres, todos, de toda la humanidad, de todo el mundo. Su sudor anticipa ese sacrificio de la cruz, dice San Beda el Venerable. Y San Alfonso, desarrollando este hecho de nuestro Señor, dice que en Getsemaní Jesucristo vio todos
los pecados de los hombres. Él lo vio, nuestro Señor, todos. Y en particular vio tus pecados, dice San Alfonso María de Ligorio. Vio tus caídas, vio tus negligencias, vio tus resistencias a la gracia, y sin embargo nuestro Señor aceptó sufrir por ti. Qué amor tan grande de nuestro Señor, y a veces nos quejamos de cosas tan pequeñas, ¿no? Tan pequeñas. Fue tanto el peso de esta visión, dice San Alfonso, que bastaba para quitarle la vida si el Padre Eterno no lo hubiera sostenido. Padre, aparta de mí este cáliz, dijo nuestro Señor, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué ejemplo tan grande para nosotros aferrarnos a la voluntad de Dios. De hecho, en eso se cifra la santidad. Cuando hacemos la voluntad de Dios, nos santificamos. Cuando nos apartamos de la voluntad de Dios, entonces nos alejamos de la santidad. San Bernardo exclama: «Oh amor, ¿quién no te amará?», dice San Bernardo, viendo que por amor suda sangre por mí. Y cada uno de ustedes puede aplicarse esas palabras de San Pablo. Se entregó a la cruz por mí, por cada uno de nosotros. Y en ese momento algo tremendo pasó en la agonía de nuestro Señor. Sus amigos, ¿qué hacían? Dormían. Nosotros, ¿cuántas veces nos quedamos dormidos? Nos descuidamos de la voluntad de Dios. San Juan Crisóstomo dice: Cristo lucha y los apóstoles descansan, duermen. El médico vela y los enfermos duermen. Otra gran lección para nosotros: no dormirnos, porque el demonio no duerme. Miren que Judas era uno de los 12 y estaba yendo al huerto con una turba de personas armadas de garrotes y palos y cosas por el estilo, y los apóstoles dormían. El demonio no duerme, y si le damos oportunidades, las aprovecha todas, absolutamente. Veamos esa traición en tercer lugar, y ese abandono en el cual se queda nuestro Señor. Veamos a Judas, cómo se acerca ese apóstol, bendecido por nuestro Señor con tantos milagros, resurrecciones de muertos, vio la multiplicación de los panes, cuántas cosas vio Judas. Y viene y con un signo de amistad traiciona a nuestro Señor. ¿He hecho yo eso muchas veces? ¿Cuántas veces traicionamos a nuestro Señor como si fuésemos sus amigos? Con un beso entregó al Señor signo de paz, era un signo de paz, convertido en instrumento de muerte. El amor fingido se vuelve arma contra la verdad, dice San Agustín. El amor fingido es un arma, se vuelve un arma contra la verdad. Amigo, le dice nuestro Señor, amigo. Lo llama amigo para mostrar que hasta el último momento no le niega su caridad, su amor. Nuestro Señor, si Judas hubiese dejado su mal camino, vamos a decir, nuestro Señor lo hubiera perdonado. Amigo. San Juan Crisóstomo le dice, no le niega su caridad hasta el último momento. Como cuando los apóstoles ven que la cosa se complica, ¿no? Cómo huyen todos, abandonan a su maestro en el momento en que más los necesitaba. San León Magno dice: el abandono de los discípulos
manifiesta la debilidad humana, pero también esa firmeza del Redentor que quiso sufrir solo, lo que solo Él podía reparar, solo Dios. Nosotros hemos abandonado tantas veces a nuestro Señor, tantas veces. Hay que repararlo, hay que reparar esos abandonos por la fidelidad en todo sentido, la práctica de los sacramentos, en especial la confesión, la comunión, en especial en estos tiempos en que nuestro Señor sufre por nosotros. Y algo especialísimo, vamos a decir, mortificar ese yo que tenemos adentro. ¿Cuántas veces nos frenamos en el crecimiento de la virtud por no mortificar el amor propio? El amor propio, pedir perdón, perdonar, un acto de caridad. San Ambrosio comenta sobre la negación de San Pedro. Dice, Pedro cayó para aprender a no confiar en sí mismo y lloró para enseñarnos a levantarnos. Ver ese hecho maravilloso, ¿no?, de San Pedro, cuando se levanta, ¿no? Evidentemente no su negación, pero sí cuando se levanta. Ver cómo se arrepiente de verdad. Cómo San Pedro llora. ¿Y a quién recurre San Pedro? A la Virgen María. Cómo nuestra santidad no debe estar nunca separada de la Virgen. Una santidad, una supuesta santidad separada de la Virgen es falsa. ¿Por qué? Porque nuestro Señor quiso que su Madre Santísima estuviera ligada desde la concepción, desde que se encarnó el Verbo por obra y gracia del Espíritu Santo. Quiso que estuviese ligada a la obra de la redención. Por eso la Virgen María es la corredentora y la mediadora de todas las gracias. Así como el pecado entró al mundo ayudando a Eva a que cayera Adán, así también la redención tenía que ser necesariamente con la colaboración de una mujer, y esa mujer fue la Virgen María Santísima. Veamos a nuestro Señor ultrajado, flagelado, ver a nuestro Señor como es atado como un malhechor a una columna y desgarrado totalmente, como dice el profeta Isaías, desde la coronilla de la cabeza hasta los pies no hay en él lugar sano. Cristo es escupido, golpeado, Dios nuestro Señor escupido. Yo les aseguro que si salimos a las calles y viene alguien y nos escupe, nos molestamos mucho y capaz podemos hacer algo más que molestarnos, ¿no? Entonces nuestro Señor quiso ser escupido, quiso ser golpeado. Y San Juan Crisóstomo dice, ¿qué dices, hombre? ¿Escupes al rostro que los serafines adoran? ¿Golpeas al que sostiene el universo? Nosotros golpeamos a nuestro Señor y lo escupimos también. Cada vez que cometemos un pecado, lo hacemos. Cada vez. Y hacemos algo peor que escupir a nuestro Señor y que golpearlo. Lo matamos en nuestra alma. Un solo pecado grave mata a nuestro Señor en el alma. Lo expulsa, lo echa. San Jerónimo describe, fue tan grande la crueldad de los azotes que su cuerpo quedó abierto en heridas y la sangre corría como un río. ¿Cuánto sufrió nuestro Señor? Una vez que a nuestro Señor lo desfiguraron por los azotes, lo coronaron de espinas. No sé si ustedes han tenido alguna vez la desgracia de clavarse un clavo en un pie o una espina
Es tremendo, tremendo. Yo me lo he clavado un clavo en un pie. Es muy doloroso. Imagínense nuestro Señor después de sudar sangre, después de lo abofetearon a nuestro Señor, después de ser flagelado, después de tener tanto sufrimiento, agarraron una corona de espinas grandota y se la clavaron en las cabezas. No se la colocaron, se la clavaron durísimo, de modo que las espinas entraron en su cabeza. Y los santos dicen que nuestro Señor quiso ser coronado de espinas para pagar por todos nuestros pecados de orgullo, de orgullo. ¿Cuánto orgullo a veces tenemos? El Rey de los Ángeles es coronado con espinas para arrancar de nuestra cabeza la soberbia, la soberbia. Cuando tengamos una tentación de soberbia, recurrir a nuestro Señor. Decir, Señor, por los méritos de tu coronación de espinas, dame la gracia y la fuerza de mortificar mi orgullo. Somos todos en uno u otro grado, somos todos orgullosos. Todos, yo y ustedes todos, tenemos una dosis de orgullo. ¿Por qué? Es una de las heridas, ¿no? De las consecuencias del pecado original. Nos cuesta muchísimo, muchísimo mortificar ese hombre viejo, como dice San Pablo, que está en nosotros y que cada vez quiere sacar la cabeza, siempre. Y hay que decirle, para abajo, fuera, luchar contra él. San Vicente Ferrer dice, las espinas penetraron tan profundamente que no había parte de la cabeza sin dolor, y cada golpe renovaba la herida. Y San Alfonso, la cabeza, que es la parte más noble del cuerpo, fue escogida para sufrir, porque allí nacen los pensamientos del orgullo. Y nuestro Señor quiso reparar todo eso, por esos sufrimientos enormes, enormes. Imagínense, ya nuestro Señor había sudado sangre, golpeado. Un criado delante del sumo pontífice le dio una bofetada enorme a nuestro Señor, hasta que le dejó un ojo morado. Pasó por la flagelación, pasó por tantos sufrimientos, la coronación de espinas. Y lo que más dolía a nuestro Señor, lo que más le dolía era esa infidelidad de su pueblo, No lo reconocieron, no lo reconocieron. Veamos a nuestro Señor cómo es entregado al pueblo rebelde para ser crucificado. Además de todo eso que le mencioné, le pusieron encima una corona, una cruz enorme, enorme, una cruz enorme. San Buenaventura dice, Cristo cae bajo la cruz, cayó 3 veces llevando la cruz, para enseñarte que no te escandalices de tus caídas. Todos caemos, todos. No hay que escandalizarse de cuando caemos. Hay que luchar, sí, para no caer, pero no escandalizarse, sino levantarse con humildad. Con esa humildad que nuestro Señor tantas veces nos dio ejemplo. Tantas veces de humildad sin necesidad de practicarla, porque es Dios. Ese encuentro con la Virgen, cuando nuestro Señor se encuentra con su madre, que lo reconoció porque era su hijo, pero estaba desfigurado nuestro Señor. Dice el profeta Isaías, dice que apenas se reconocía, más gusano que hombre. Ese encuentro de la Santísima Virgen María, dice San Alfonso, la madre y el hijo se miran. El amor no puede aliviar el dolor. Sin embargo, lo hace más profundo, como la Virgen María nunca flaqueó en esa fidelidad hacia nuestro Señor, ni siquiera en el camino de la cruz, en el camino del Calvario. Nosotros, cuando tengamos una prueba difícil, hay que recordar ese encuentro de la Virgen María con su Hijo,
y pedir ahí la fuerza para seguir. La Virgen María no se devolvió una vez que encontró a nuestro Señor camino de la cruz. Le acompañó hasta la cruz, hasta su muerte. Debemos también nosotros acompañar a nuestro Señor hasta el fin, hasta nuestra muerte, hasta que Él nos dé la gracia de entrar en el cielo. No merecemos el cielo, por eso lo pedimos. Y lo debemos pedir a través de la Virgen María. La Virgen María. La Virgen María es el canal, dice San Bernardo, es la mediadora de todas las gracias. Veamos a nuestro Señor llegar al Calvario, cargado con la cruz, desfigurado por el cansancio, destrozado por los azotes. Ver cómo llega totalmente exhausto nuestro Señor. Llega al Calvario y allí lo crucifican. Cada uno de esos escalones, vamos a decir, en la pasión de nuestro Señor, el sudor de sangre, el desprecio de su pueblo, también la flagelación, la coronación de espinas, llevar la cruz, la crucifixión. Qué grandes ejemplos de perseverancia nos da nuestro Señor. San Agustín dice, extendió sus manos en la cruz para abrazar al mundo entero y a ti y a mí también. Nuestro Señor quiere realmente que nosotros seamos santos. ¿Qué es un santo? A veces tenemos una idea muy en el aire de lo que es un santo. Pensamos que es un santo más o menos una nubecita blanca que pasa por ahí y nos cae en la cabeza. No. Un santo es una persona como nosotros. Un santo fue un hombre o una mujer que vivió en el mundo como nosotros y se santificó cumpliendo los mandamientos, practicando los sacramentos, cumpliendo su deber de Estado, muy importante, haciendo la voluntad de Dios en cada momento. Nuestro Señor en la cruz abrió sus brazos para abrazarnos también y también para invitarnos a la santidad. Por eso San León Magno dice que la cruz de Cristo es la fuente de toda bendición y la causa de toda la gracia. Y San Buenaventura dice, mira cómo cada miembro sufre, la cabeza por las espinas, las manos por los clavos, el costado por la lanza, todo en él es dolor, todo en él nos muestra esa caridad, la caridad infinita de nuestro Señor. Por eso San Pablo nos dice, la caridad de Cristo nos urge, como que nos empuja a imitarlo. Sobre esa palabra tan hermosa que pronunció nuestro Señor en la cruz, cuando dijo Sicio, tengo sed. San Agustín dice, aquel que pedía agua tenía sed, pero ¿de qué tenía sed? Sobre todo nuestro Señor, de salvar nuestras almas. Era el anhelo más grande que tenía nuestro Señor. Pedía agua, cuando pedía agua tenía sed de fe. Aquel que pedía bebida deseaba ser creído, dice San Agustín. Tenía sed de salvar nuestras almas. Y al final, sobre el final de la pasión de nuestro Señor, San Juan Crisóstomo dice unas palabras muy importantes para nuestra meditación en este tiempo. A nuestro Señor no le quitaron la vida, no se la quitaron. ¿Y qué hicieron entonces con la vida de nuestro Señor? La entregó Él. Él se entregó voluntariamente porque quiso sufrir por nosotros. Recuerden que nuestro Señor es Dios, así como lo vemos humillado en la cruz, crucificado, como puesto en el último lugar, es Dios, el que creó el cielo y la tierra, el que nos ha creado también a nosotros. Y nuestro Señor
No, a nuestro Señor no le quitaron su vida, Él la entregó libremente para sufrir por nosotros. Entonces, vamos a sacar los frutos en este tiempo maravilloso que vamos a empezar a vivir, el tiempo de la pasión. Ya desde las primeras vísperas del día de hoy empieza el tiempo de la pasión, la primera semana de pasión, la segunda semana empezando con el Domingo de Ramos. Ofrezcamos a nuestro Señor toda nuestra vida en sacrificio, decirle: Señor, dame la fuerza de cumplir, de hacer siempre tu voluntad, practicar los sacramentos, cumplir tus mandamientos, como Él mismo lo dijo durante su vida mortal. Dijo: ¿quién es el que me ama? Dijo nuestro Señor. ¿Quién es el que me ama? El que cumple mis mandamientos, el que los cumple, no el que dice que lo va a cumplir, sino el que lo hace, el que lo cumple. San Pedro dice: non corruptibilibus auro vel argento redenti estis, sed precioso sanguine agni immaculatis Christi. No con cosas corruptibles, por ejemplo, oro o plata, habéis sido redimidos, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero inmaculado. Entonces, entremos, queridos fieles, en ese tiempo de pasión con mucho amor hacia nuestro Padre. Nuestro Señor es nuestro Padre. Así como la Virgen María es nuestra Madre, nuestro Señor es nuestro Padre. Debemos mostrar nuestras debilidades a nuestro Señor y no tener vergüenza de mostrárselas. ¿Cómo hacer en la confesión? No tener vergüenza de confesarse bien en este tiempo. ¿Por qué? Porque nuestro Señor quiere llenarnos realmente de todas sus bendiciones, quiere hacernos santos para darnos un día ese premio tan enorme que todos deseamos, que es el cielo, la vida eterna. Bien, vamos a rezar para terminar.